Bueno, vamos a partir con el webinar en virtud del tiempo que todos ustedes nos están regalando. Muy buenos días, como ya expliqué hace unos minutos, mi nombre es Nicole Carpentier, soy Project Manager del proyecto Evaluar para Innovar, y conmigo está Camilo López en el backstage, que es parte del equipo también y que está hoy acompañándonos. Como les contábamos, esta instancia, como les contábamos por correo, tiene el objetivo en el fondo de acompañarlos en este proceso y poder ir resolviendo dudas que surjan en el camino de la formación en evaluación de impacto de programas sociales. La idea de este webinar, tal como está en la pantalla que ustedes ven, es, bueno, inicialmente darles la bienvenida, explicarles de qué vamos a estar conversando. Vamos a partir entonces con, bueno, en vista de que tenemos nosotros informes de avance constantemente que nos muestran cómo ustedes van avanzando en el curso, hemos visto que la mayoría está en el módulo 1 y muy poca gente ha llegado al módulo 2, por lo cual hoy nos concentraremos en una pequeña revisión de los principales conceptos del módulo 1 y vamos también a introducir las temáticas del módulo 2 para luego pasar a una instancia de preguntas abiertas en las que ustedes van a poder escribir en la sección preguntas, que tiene un icono con una Q en su pantalla, escribir durante la presentación las preguntas que tengan y las vamos a resolver. Si alguien tiene una duda muy compleja, que es muy difícil escribir en el chat, podemos también, como no somos tantos, abrir la opción de que esa persona hable y explique la pregunta y nosotros la resolvamos. ¿Okay? Camilo va a estar pendiente, si tiene una duda que lo ataca en el momento, también puede ponerlo por el chat y podemos hacer el espacio, de manera que somos poquitos, no va a ser tan caótico. Entonces vamos a ir partiendo con la revisión de los principales conceptos del módulo 1. No me cambia eso. Bueno, esto es una revisión como del curso completo para que estemos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Tenemos 10 módulos. El primero era por qué evaluar, y el segundo, al que veo que todavía la mayoría no ha llegado, es por qué revisar, y ahora vamos a empezar a revisar estos dos. Los de más adelante los vamos a dejar para las próximas sesiones tutoriales. Entonces, módulo 1, ¿por qué evaluar impacto? Vamos a revisar los principales conceptos de este módulo. Este módulo partía con una motivación. Estamos frente a una pregunta del tipo ¿cómo aumentar la participación escolar en términos de matrícula y asistencia en una población de interés? Tenemos muchísimas opciones, ¿verdad? Podemos trabajar con distintos tipos de programas, podemos innovar también, ¿verdad? Podemos crear programas nuevos. Y en general, cuando definimos una estrategia de acción para diseñar un programa, en la empresa o en la fundación empresarial, consideramos levantamientos o diagnósticos que hacemos en la comunidad, los desafíos propios del contexto local, obviamente esto está alineado con la estrategia de la empresa y con la disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos acá es que se pueda integrar otra variable que es igual de importante que las que acabamos de mencionar, sin desmerecer las otras, que es la evidencia que existe de impacto de otros programas que ya han probado con esas estrategias. Y ahí el curso introducía, ¿no es cierto?, la temática de matrícula y asistencia en educación y mostraba que ya han habido evaluaciones de impacto de cada una de esas estrategias que se han comparado con el costo de implementarlas y tenemos entonces medidas de costo-efectividad que nos permiten ver cuáles son, valga la redundancia, las más costo-efectivas. Y nosotros al diseñar programas podemos entonces aplicar o usar esta información en el diseño. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en base a las evaluaciones en África, el tiempo adicional en educación por $100 invertidos es distinto para las distintas estrategias. Hay estrategias que ya están probadas, o sea, ya está probado que son más costo efectivas. Y esta información es interesante también usarla y poder usarla al momento de diseñar y de elegir estrategias de intervención en nuestras comunidades. Esto era como una introducción, ¿no es cierto?, del curso en general. Este primer módulo que se llama ¿por qué evaluar? Tenía como objetivo que ustedes pudieran entender en qué consiste una evaluación de impacto. Nosotros vimos, y ya les comentamos a los que estuvieron en el webinar de lanzamiento del proyecto, que hay, creemos, mucha confusión de conceptos
entre qué es una evaluación de procesos, qué es una evaluación de impacto, qué son los resultados, y eso es normal, a todos nos pasa. Entonces creemos que es importante que esto parta por definir conceptos y poner límites entre cada una de las evaluaciones de programa, y qué es impacto, qué es proceso, y así. También este primer módulo tenía como objetivo comprender la importancia de las evaluaciones de impacto y conocer los principales obstáculos para su producción y su uso, ¿verdad? Partiendo de lo más básico, ¿qué es evaluar? Hablaba del módulo de qué es evaluar, y partía de lo más amplio. En el fondo, evaluar, uno puede hablar de evaluar el desempeño de un colaborador en una empresa, por ejemplo, y qué es lo que uno hace generalmente. Uno construye una descripción detallada de su desempeño y la compara contra un estándar, ¿verdad? Eso es una evaluación como definición amplia. Pero tenemos también, dentro de esta definición amplia, lo que es la evaluación de programas, a diferencia de la evaluación de desempeño y otro tipo de evaluaciones. Y dentro de la evaluación de programas existe la evaluación de impacto, que es un tipo de evaluación de programa. Eso es muy importante para partir. Luego se presentan los distintos tipos de evaluación de programas. Tenemos 5 tipos de evaluación de programas que cada uno responde a preguntas distintas y a etapas de un proyecto distintas. Primero partimos con la evaluación de necesidades, que es lo que nosotros hicimos al iniciar este proyecto Evaluar para Innovar, que lo que busca es identificar un problema, describirlo y comprenderlo a cabalidad, entender sus causas, entender a quién afecta, para luego poder diseñar soluciones. En el fondo, el objetivo de la evaluación de necesidades es comprender a cabalidad una problemática, de manera de poder solucionarla de la manera más efectiva, que esté, en fondo, después pensar las soluciones teóricas que podrían solucionar esa problemática, pero primero, la primera etapa es conocer la problemática. Este tipo de evaluación se hace al inicio de un proyecto, ya eso es súper clave tenerlo en mente, y responde a la pregunta, ¿cuál es el problema o cuáles son las causas de ese problema? Así como intentando resumir la pregunta, porque claramente hay más de una pregunta en este tipo de evaluación, pero para que se entienda de manera clara cuál es su objetivo. Camilo, ¿hay alguna pregunta importante por el momento o puedo seguir avanzando? Sigue, Nicole, por ahora no tenemos preguntas. Perfecto. Otro tipo de evaluación es la evaluación teórica. Esta es la que está intentando entender la teoría que está detrás de un programa. O sea, cómo yo de la problemática paso a mi solución y cuál es la cadena causal que explica los pasos para lograr una solución, para llegar al estado deseado. Y esta es la que requiere apoyo de revisión de literatura, de paneles de expertos, de entrevistas, porque para construir un programa que responda a una problemática, yo necesito tener una teoría que me apoye para decir que esta solución va a solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces aquí, generalmente, las técnicas que se usan son el marco lógico y su primo hermano, que es la teoría de cambio, que de hecho en este curso de evaluación de impacto hay un módulo completo dedicado a ella, porque es una herramienta que ayuda, que se construye en el fondo colectivamente con la gente que implementa el programa, muchas veces los beneficiarios también, y que permite en el fondo construir toda la cadena causal de un programa, cómo yo llego del problema, la intervención, y qué resultado espero. Y también ayuda mucho a identificar qué indicadores uso en cada etapa. Es una herramienta muy útil que vamos a estar revisando más adelante en el curso, para que lo tengan también en mente. La evaluación teórica, ¿a qué pregunta responde? Responde a cómo el programa resuelve el problema. Y en el fondo, cómo yo sustento y defiendo este programa que estoy implementando en la teoría, ¿ya? Y cómo en el fondo planifico la llegada desde un problema a una situación deseada a través de un programa. Luego tenemos la evaluación de procesos. Este tipo de evaluación busca entender si el programa en cuestión se implementó según lo planeado y si cumple con el fondo con lo que estaba planificado para lograr sus objetivos. Acá el tipo de preguntas, yo me imagino que todos las tienen bien a la mano, porque generalmente hemos visto, en base a la evaluación de necesidades que nosotros hicimos como proyecto, que esto es lo más prevalente, esto es lo que más se hace en general en las empresas y fundaciones empresariales para evaluar, es la evaluación de procesos, que permite entender cuántas personas están recibiendo un servicio, si son los beneficiarios que estaban planificados que recibieran ese servicio, si el servicio es adecuado, cuál es el nivel de satisfacción que tienen los participantes o los beneficiarios con respecto a ese servicio o a ese programa, cómo se están administrando los recursos y así.
ya, si es que las charlas se implementan, cuánta gente asiste a la charla, cuánta gente, cuál es la opinión de la gente en relación a la calidad de esa charla. En el fondo es como, cuál es la calidad del delivery, del programa que estoy implementando. Esa es la evaluación de procesos, y busca responder a la pregunta de si ha funcionado el programa como fue planeado. Claramente vamos a ver más adelante que este tipo de evaluación es clave también para interpretar los resultados de una evaluación de impacto, porque si un programa funcionó bien, podemos esperar impacto. Si un programa no funcionó bien, es muy difícil que uno espere que tenga un impacto, ¿verdad? Y pasamos luego a la evaluación de impacto, que es el foco principal de este proyecto, y que es, en el fondo, el resultado que vemos en los participantes del programa después de haber participado o recibido el programa, descontando de alguna manera el resultado que estos mismos participantes hubieran tenido sin recibir el programa, sin participar. Obviamente, esta situación hipotética, o sea, como ficticia, no podemos nunca observarla, porque una persona no puede recibir y no recibir un programa al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, y que es todo el desafío de la evaluación de impacto, es construir un grupo al que denominamos contrafactual, que es un grupo de personas muy similar al grupo de participantes del programa, pero que no recibieron el programa. Y lo que hacemos es descontar esos resultados a los resultados de los participantes del programa para obtener el impacto, que es en el fondo el impacto que se asocia a nuestro proyecto, aislando todos los demás efectos. ¿Ya? Entonces las preguntas a las que responde la evaluación de impacto son las que tienen ustedes en pantalla. Tienen que ver más que con el proceso de implementación, si es que se implementó bien, si es que se implementó el programa según lo planificado, se realizaron el número de charlas que estaban previstas. Más que con eso, que es muy importante también, tiene que ver con los efectos esperados, que nosotros esperamos cuando construimos nuestra teoría de cambio, los efectos que esperamos ver en los beneficiarios luego de haber recibido el programa. Y queremos saber también si estos efectos se mantienen en el tiempo, lo cual es muy importante, porque cuando nosotros tenemos un programa que busca, por ejemplo, mejorar la trayectoria de empleabilidad de los participantes, queremos que estos efectos sean permanentes en el tiempo y que cambien la trayectoria futura de una manera razonable y sostenible en el tiempo, no solamente durante un mes después de la intervención, por ejemplo. También queremos saber cosas del tipo de si todos los componentes de un programa son necesarios para lograr el impacto. La evaluación de impacto nos permite saber qué componentes de un programa fueron los que causaron el impacto y cuáles otros podemos entonces prescindir. También podemos ver si hay algún grupo de beneficiarios que fueron más afectados por una intervención que otro grupo. Por ejemplo, en una intervención de cuidado, por ejemplo, de los niños en horarios laborales, claramente uno esperaría que las mujeres sean quienes se ven más beneficiadas porque pueden salir a trabajar, ¿no es cierto? En algunos otros programas, quizás segregando por nivel socioeconómico, podemos esperar que un grupo sea más afectado que otro. Esto también nos permite ver la evaluación de impacto. Y también nos permite ver si es que existen efectos no planificados sobre la población beneficiaria también. Así que es bastante interesante y bastante distinta a la evaluación de procesos, y eso es algo que queremos que quede muy claro también, sobre todo al inicio del curso. Entonces, la evaluación de impacto nos permite saber si el programa alcanzó los objetivos para los cuales fue diseñado, ya más de si se implementó como debía implementarse o no. Por último, el quinto tipo de evaluación es la evaluación de eficiencia. Esta muchas veces la conocemos como cuando está implementada ex ante, antes del programa, como el análisis costo-beneficio, que nos permite en el fondo monetarizar los costos que tendrá un proyecto con sus beneficios esperados y sacar un índice o un ratio que nos permita entender el costo-beneficio. Después de evaluar el impacto de un proyecto, nosotros vamos a tener medidas de impacto, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo que hacemos con el análisis costo-beneficio, pero utilizando en el numerador el impacto de la intervención. Y cuando lo dividimos por el costo, tenemos una medida que es comparable entre distintas iniciativas y podemos entender cuál es más costo efectiva, es decir, cuál tiene más efectividad por peso invertido, ¿verdad? Que es lo que nos mostraban en la motivación los compañeros de JPAL. En el fondo, una iniciativa en el contexto latinoamericano de transferencias monetarias
tiene un impacto, o sea, tiene en el fondo una costo-efectividad menor a una iniciativa de información sobre retornos, ¿verdad? Considerando contextos similares y, obviamente, no quiero confundirlos. En el fondo, en contextos similares, es más costo efectivo implementar una iniciativa de información sobre el retorno de la educación que implementar una transferencia monetaria condicionada. Camilo, veo que hay una pregunta. Sí. Fernando Pasarelli nos pregunta, entiendo que la elección del grupo contrafactual es esencial para asegurar la calidad de la evaluación. Si la elección de este grupo fuera deficiente, ¿el resultado de la evaluación sería inconsistente? ¿Esto es así? Bueno, Fernando, muchas gracias por tu pregunta, te adelantaste bastante. Esto es lo que nos pasa cuando tenemos como grupos que van avanzando a distinto paso. Este tema tiene más que ver con la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con la construcción del contrafactual. Como tú bien dices, la construcción del grupo contrafactual es clave y en eso se diferencian los distintos métodos de evaluación de impacto, como van a ver más adelante. Se habla de los métodos no experimentales, entre los cuales está el pre-post y la diferencia simple. Se habla de los métodos cuasi experimentales, en los cuales podemos encontrar las diferencias en diferencia, la regresión discontinua, el matching o pareamiento. Y luego tenemos los métodos de aleatorización, en que asignamos aleatoriamente a un grupo de tratamiento y un grupo de control a los participantes y no participantes, y eso produce una construcción del contrafactual, ¿verdad? Efectivamente, ahí está en el fondo la validez interna de las evaluaciones de impacto. Yo puedo confiar, o sea, en el fondo, mientras más riguroso sea el método que yo ocupe para construir mi contrafactual, más puedo confiar en los resultados de la evaluación. Más que inconsistencia se le llama validez interna, que tiene que ver con la robustez en el fondo de la construcción del contrafactual. Y la metodología de aleatorización es la metodología que mejor construye y que de manera más rigurosa construye el contrafactual. Me imagino que ahí en el curso, o sea, yo les podría explicar acá también, pero en el curso van a aprender cómo se aleatoriza, ¿verdad? Y también se explica más adelante en qué consisten los otros métodos y cuáles son sus debilidades en relación a la construcción del contrafactual. Espero haber respondido tu pregunta, Fernando. Hay otra pregunta. Eladia nos hace la pregunta por el chat. Dice lo siguiente. Acerca de este grupo contrafactual con quienes contrastar los impactos del grupo beneficiado, debo determinar aspectos como igual número de personas a contrastar, características como edad, género, es decir, que tengan iguales características. ¿El contrafactual debe tener eso? ¿Estás preguntando específicamente en el método aleatorio o no? Eso tengo la duda para responderte. Ok, es lo que dice ahí. Dice en la evaluación de impacto, pero no sé a qué método se hace. Dependiendo del método, se construye de manera distinta el contrafactual. Voy a partir del ejemplo más riguroso. Cuando yo implemento evaluaciones de impacto aleatorias, que es el método que JPAL utiliza en fondos y que recomienda, al ser el más riguroso en la construcción del contrafactual, en ese caso, lo que se hace es que se asigna, bueno, el tamaño de muestra es un tema que también vamos a ver más adelante en el curso, que se hace en torno al fondo al tamaño del efecto que queremos cuantificar, eso es otra temática, pero dado el tamaño de muestra que necesitamos para identificar un efecto, lo que hace la aleatorización es que distribuye aleatoriamente entre el grupo de tratamiento y control. Esa distribución aleatoria asegura, solamente por ser aleatoria, que las características de los participantes son estadísticamente iguales, ¿ya? Solo por la aleatorización. Por eso se habla de que es tan rigurosa la aleatorización, porque garantiza que estadísticamente ambos grupos, por haber sido seleccionados aleatoriamente, van a ser estadísticamente iguales. O sea, son en promedio iguales en edad, iguales en las características que tú puedas observar. Y se supone que también en las características no observables, ¿ya? Nos aseguramos de que son iguales por construcción, y por eso es que el método nos permite ver la diferencia del tratamiento. En los otros métodos ya varía la forma de elegir el contrafactual dependiendo del método. Entonces ahí habría que meterse en cada detalle en el fondo. Sí, ella complementa la pregunta diciendo, claro, mi grupo de beneficiarios versus el contrafactual
lo tomo de la población en general común, es decir, por ejemplo, la misma zona del proyecto, o sea, las características como que se definen esa población. Estoy leyendo la pregunta para que sea más... Espérame. Está en el chat. Sí, lo estoy viendo. Debo determinar aspectos como calidad perfecta. Mi grupo de beneficiarios versus grupo contrafactual lo tomo de la población en general común, es decir, por ejemplo, la misma zona del proyecto, ¿cierto? Perfecto. Sobre la misma pregunta, confirma. Ah, ya, perfecto. ¿Se respondió entonces? Ah, no, la segunda no. Perfecto. En general, no necesariamente tienes que tomarlo de la zona de intervención común. Eso va a depender de la estrategia de aleatorización y también del tipo de evaluación de impacto que vayas a aplicar. Por ejemplo, en una metodología de matching o pareamiento, no necesariamente el grupo de control es elegido en la misma comuna se dice en Chile, comuna, pues, como ayuntamiento en otro lenguaje. No es necesariamente. Eso va a depender ya, es una pregunta más bien específica. Podemos ir viéndola, podemos también solucionarla, podemos comunicarnos por mail y ver el caso específico, si es que todavía existe la duda, pero yo creo que si vas avanzando en el curso, esa pregunta va a quedar bastante respondida. ¿En qué módulo vas en el curso? ¿El ADIA? Ahí, módulo 1. Sí, te recomiendo que sigas avanzando, porque como tú puedes ver en la presentación que les puse en el fondo, en los módulos, estamos recién en por qué evaluar, luego viene por qué aleatorizar, o sea, se justifica y se explica el método aleatorio de evaluación de impacto, y luego viene en el 4, cómo aleatorizar temas de poder estadístico, que es lo que te permite determinar qué nivel de muestra requieres para demostrar y identificar un nivel de impacto que tú estás buscando. Todos los temas más técnicos, que son importantes también, están más adelante y vamos a tener webinar también sobre esos temas, así que vamos a poder resolver esas preguntas de manera bastante detallada más adelante. No sé si quedas tranquila con eso, Eladia. Hay otra pregunta, Nicole. Vale, perfecto. Natalie Mendoza nos dice, perfecto. Creo que, bueno, miremos si la respondemos acá o tal vez nos comunicamos con ella. ¿De qué manera se linkea la evaluación de procesos con la evaluación de impacto y eficiencia? ¿Se tiene que levantar información necesaria en la evaluación de procesos para poder hacer una evaluación de impacto? ¿Cómo se hace este proceso? Natalia, esa es una muy buena pregunta. De hecho, es la pregunta que yo creo que es como muy importante para el entendimiento de este tema como un todo, en el fondo. Nosotros como proyecto llevamos como la bandera de la evaluación de impacto porque es avanzar un pasito más, pero creemos que lo importante es que las empresas y las fundaciones empresariales que estén implementando inversión social privada puedan implementar sistemas de monitoreo y evaluación, ¿ya? En el fondo como un todo, de manera de poder retroalimentar los proyectos, saber si funcionan o no, y ojalá después también proveer evidencia, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta, la evaluación de procesos, a nuestro parecer, es clave para la evaluación de impacto, porque nos permite entender, o sea, cuando uno tiene resultados de impacto, y por ejemplo, imagínate, el resultado es que no hubo impacto para una parte de la población, pero sí para otra. Muchas veces, la manera de entender por qué sucedió esto, la información cualitativa o la información rica que nos permite entender por qué puede ser que haya impacto en una población y no en otra, por qué hubo impacto, por qué no hubo impacto, viene de la evaluación de procesos. Y en el curso presencial, de hecho, vamos a tener bastantes ejemplos más concretos de esto, pero cuando una implementación, muchas veces pasa que la implementación del programa tiene, por ejemplo, se implementa mejor en una población que en otra, o el nivel de satisfacción de los participantes también te habla de cómo lo recibieron, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias en el impacto. Entonces esto no es una cosa que uno mira de manera aislada. La idea es poder entender esto como un todo y entender que la evaluación de proceso y la evaluación de impacto son dos cosas distintas que se hacen en dos momentos distintos del tiempo, pero que sí se retroalimentan entre sí. Más adelante voy a mostrar una diapo que también muestra las diferencias entre ambas, y en el fondo cuando veas la teoría de cambio también te va a quedar súper claro, porque la evaluación de procesos va a medir el intermedio en el fondo y la evaluación de impacto al final, pero cuando uno entiende el final y evalúa el impacto, eso tiene mucho que ver con qué pasó en la caja negra que le llamamos, que es el proceso de implementación. Entonces la pregunta es que si se linkea,
sea, la respuesta, perdón, no se tiene que levantar información, no es obligación, pero yo creo que la manera de hacerlo correctamente es hacer todo el sistema, todo el proceso, en el fondo, hacer evaluación de proceso y monitorear la implementación del programa, entender cómo está funcionando, y en el fondo tener una idea de cómo está funcionando el programa para luego hacer una evaluación de impacto al final y entender si funcionó o no, dependiendo de cómo se implementó también. O sea, no son cosas aisladas, ¿ya? No sé si se respondió a tu pregunta y podemos avanzar o hay alguna otra duda. Creo que dale, Nicole. Perfecto. Entonces, la evaluación de eficiencia ya la explicamos y no sé por qué, porque volví atrás, perdón a todos, ahí sí. Entonces, la evaluación de eficiencia nos permite entender si el impacto se logra de manera eficiente y también comparar la costo-efectividad de un programa con la de otros, en una medida comparable, ¿ya? Aquí tenemos la diapo que yo te decía, Natalie, en el fondo, que permite un poco diferenciar y entender la diferencia entre la evaluación de procesos y la evaluación de impacto. La evaluación de procesos mide cómo se implementó y acá en JPAL ponen el por qué, por lo que yo te explicaba, nos permite entender por qué algunas cosas funcionaron bien, otras mal, y es como la parte como más rica un poco de entender cómo implementamos la intervención. Esto se implementa de manera continua durante el proyecto, ¿ya? Siempre estamos implementando evaluación de procesos. Bueno, claramente al inicio de la intervención uno identifica en qué momentos mide, en qué momentos se implementan encuestas, ¿verdad? No es todos los días, pero en el fondo a lo que me refiero es que durante la intervención estamos todo el tiempo implementando nuestra evaluación de procesos, ¿ya? Y se puede realizar de manera interna o externa, pero lo interesante es que es abordable por el equipo interno, no necesitamos contratar a un externo generalmente. La evaluación de impacto mide los efectos de esta intervención, ¿ya? Mide causalidad, que es la palabra que se introduce en el módulo 2. Es puntual, es limitada en el tiempo, no es durante el proyecto, es en un momento determinado, que generalmente es al final, ¿verdad? Porque lo que queremos ver son los efectos que causó el programa en cuestión. Es importante que se diseña, ojalá, antes de la implementación del programa, porque así es mucho más fácil, ¿no es cierto? Por temas de, en el fondo, levantar la línea de base, ¿verdad? Si hay algunas mediciones intermedias, o sea, en el fondo, siempre es recomendable diseñarla antes, pero los resultados siempre se consiguen al final de la intervención, ¿ya? Y aquí quiero ser súper clara en algo, porque hay muchas veces que hay mitos con respecto a los distintos métodos de evaluación de impacto, que dicen en el fondo que la evaluación de impacto experimental es muy lenta o requiere mucho tiempo para conseguir resultados. Y eso es así para todas las evaluaciones de impacto, porque todas tienen que esperar a que los impactos del programa tengan efecto, en el fondo, a que termine el programa, ¿cierto? No existe una solución como mágica que nos permita escapar a esa demora que requiere saber el impacto de un programa. Preferentemente, o sea, esto lo recomienda JPAL así, porque es así como pasa muchas veces, que se externalizan y se hacen con apoyo de equipos externos, involucrando obviamente al equipo interno, pero esto puede ser así o puede ser totalmente interna, va a depender de la estrategia también que se use, del nivel de tiempo que tiene el equipo interno para dedicar, no necesariamente es como una ley. Y lo importante de la evaluación de impacto, que lo tienen que meter así mucho en su cabeza, es que aquí estamos hablando de evidencia causal. No estamos observando evidencia descriptiva, que nos dice qué pasó en un momento del tiempo, observando cómo resultó el programa. No, acá estamos buscando saber cómo influyó el programa en los beneficiarios. Y esto se le llama causalidad. Y por eso necesitamos aislar otros factores. Esto es la gran como distinción de la evaluación de impacto con respecto a la evaluación de proceso. ¿Por qué evaluar impacto? Esto me imagino que no les resultó tan difícil, pero lo voy a repasar así como a grandes líneas para poder entrar más en las preguntas. Una primera razón es para mejorar el programa en sí mismo, ¿no es cierto? Esto nos entrega información para reformular el programa, saber qué funcionó, qué no, y poder mejorar su desempeño y los resultados entonces que tienen los beneficiarios. Nos permite mejorar la eficiencia en el uso de recursos. En el fondo, a todos nos preocupa, todos tenemos
recursos limitados, ¿verdad? Y el leitmotiv de los programas que implementamos es porque queremos realmente generar un cambio en la población de interés que estamos buscando tener un efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber dónde es más costo efectivo y dónde tenemos una mejor asignación de recursos? Y eso nos va a permitir tomar decisiones en relación a la continuidad del programa, a ajustes del programa y a poder tener en el fondo un portafolio y saber dónde invertir, ¿verdad? En general esto, la primera parte que les contaba les interesa más a la gente que está en la implementación del programa, y esta otra parte, además de interesarle a quienes implementan, también le interesa a los que toman la decisión de la asignación de recursos, ¿verdad? A los financistas, en casos de política pública, a los legisladores, y así. Y por último, este carácter del que habla J-PAL de bien público de la evidencia, que es lo que yo les hablaba también en la motivación al principio. En el fondo, que haya más evidencia nos permite mejorar la toma de decisiones en relación a la asignación de recursos, y esa evidencia tiene un impacto más allá de nuestra propia institución. Y eso hay gente o instituciones que lo tienen más en su bandera de lucha y otras que menos, pero es una información importante al entender por qué evaluar impacto, y es porque generamos evidencia sobre los mecanismos y efectos de ciertas intervenciones en ciertas temáticas. O sea, podemos saber mejor y con más certeza si algo funciona o no y con qué características funciona o no. Y esto sirve para innovar y también sirve a la hora, muchas fundaciones empresariales me preguntaban también en la evaluación de necesidades y me hablaban de la relevancia de tener información para escalar programas. Yo no quiero escalar y aumentar la escala de un programa que no estoy segura si funciona, ¿verdad? Entonces esta información es muy útil a la hora de pensar en ampliar una intervención o de replicarla en otro territorio o con otra población, ¿verdad? Por último, antes de pasar al tema 2, ¿cuándo evaluar impacto? Aquí J-PAL presentaba esta temática y a mí me pareció interesante relevarla y profundizar un poco en el fondo. Ellos te recomiendan no evaluar impacto cuando ya hay suficiente evidencia, cuando el diseño está sujeto a modificaciones constantes. Este punto es clave y por eso yo lo destaqué en negrito, lo destacamos como equipo en negrito. En el fondo no sirve y no tiene sentido evaluar el impacto de un programa que está sufriendo constantes modificaciones, porque voy a evaluar el impacto de algo que no sé qué es al final, no sé qué es lo que tuvo el impacto porque estoy constantemente modificando la intervención. Entonces es clave evaluar el impacto cuando ya estoy implementando lo que creo que es mi programa como en su versión más piloteada, lista, en el fondo, ¿verdad? También te recomiendan no evaluar cuando el público objetivo ya ha recibido el programa. Esto yo tengo la sensación de que tiene más que ver con políticas públicas, es decir, cuando toda la población ya recibió un programa, no tiene mucho sentido evaluar impacto de manera experimental, tiene más sentido hacerlo cuando estoy pensando en escalar, ¿verdad? Cuando hago un piloto y estoy pensando en escalarlo o en replicarlo en otra población. Y luego, claramente, no evaluemos impacto, no le llamemos impacto cuando no podemos identificar un grupo de comparación válido, un contrafactual, ¿ya? Sí evaluar impacto, ¿no es cierto?, cuando tenemos preguntas causales sin responder, cuando estamos generando evidencia, cuando existe incertidumbre sobre cuál es la mejor estrategia, porque una evaluación de impacto nos permite probar dos estrategias de un mismo programa. Por ejemplo, yo en un programa puedo estar teniendo estoy entregando información sobre los retornos a la educación, pero además estoy entregando un toolkit. Yo puedo separar esa intervención y evaluar el impacto de cada una por separada y entender entonces qué es más costo efectivo, ¿no es cierto? Y ahí tomar una decisión sobre qué implementar y qué no. Cuando se está implementando un programa piloto, cuando se prevé escalar un programa, cuando hay gradualidad en la implementación de un programa y cuando el programa incorpora nuevos servicios o beneficiarios. Estas son recomendaciones a cuando, en el fondo, conviene evaluar impacto y cuando no, pero como les digo, igual hay que tomárselas con cuidado, porque no son tan al pie de la letra. En el módulo 2, ¿por qué aleatorizar? Perdón, sí, Camilo, preguntas. Sí, no, acá hay una pregunta de Nelcy Bonilla de Azocaña, acá en Colombia, pero bueno, creo que se sale del tema, no sé cómo podamos respondérsela. Dice, buenos días, seguramente me estoy adelantando este proceso de aprendizaje, pero quiero aprovechar la oportunidad de unas jornadas de salud
con comunidades que tendremos en mi empresa para planearlo con sabiduría en este curso que se me ofrece. Empezamos en 12 días y ya hemos realizado algunos avances en evaluación de procesos. ¿Cómo podría obtener sugerencias para orientarme en la evaluación de impacto? Muchas gracias. Estaría pidiendo una cuestión más puntual, no sé. Sí, sí, yo entiendo. En este caso, obviamente la instancia no es este espacio virtual para no como, o sea, aprovechar el tiempo de todos los compañeros, pero te sugiero que nos mandes un correo a Camilo y a mí, y nosotros lo vemos si podemos ayudarte y darte alguna recomendación en este lapso de tiempo. No. ¿Les parece? Voy a seguir avanzando, el módulo 2. Les contaba que voy a presentar este módulo porque según la información que nosotros tenemos, la mayor parte de la gente aún no entra a aprender sobre este módulo. Y les voy a contar un poco lo que viene, ¿ya? Y luego pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, objetivos es entender, aquí se entra ya en el concepto de causalidad, que es lo que trata de, en el fondo, abordar la evaluación de impacto. Se explica en el fondo la dificultad de atribuir causalidad, porque es tan difícil, y se presentan los distintos métodos de evaluación de impacto que tratan de atribuir causalidad de distinta manera, construyendo un contrafactual con distintas metodologías, y se explica en el fondo la diferencia entre una evaluación aleatorizada, que es la más rigurosa según JPAL, y las demás, ¿ya? Se explican además las ventajas y desventajas asociadas a cada método, y cómo la evaluación aleatorizada es la que mejor soluciona los problemas de atribución causal. Los temas son, ¿qué es impacto? Los métodos para evaluar de impacto, que son en el fondo que están agrupados en 3 métodos, no experimentales, cuasi experimentales y experimentales. En este módulo se explican, no en full detalle, pero en algún detalle cada uno de estos, y se entra luego en detalle en las evaluaciones aleatorizadas, con sus ventajas y las críticas también, ¿ya? Entonces los invito a que vayan avanzando a este segundo módulo, que es, ya entramos en la carne y en cosas más técnicas que van a ser súper beneficiosas para ustedes. Y los invito, me gustaría, la verdad, también, además de pedirles que hagan sus preguntas, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, nos quedan 15, 20 minutos. A que hagan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y que también nos puedan contar. Yo creo que aquí activaríamos el micrófono, Camilo, dado que no somos tantos, ahora llegó harta más gente. Pero también nos gustaría saber como si tienen sugerencias con respecto al curso, si les ha parecido bien, cómo ha sido hasta ahora el proceso y eso. Así que dejamos abierto el espacio. Sí, o si tienen otras dudas acerca de lo que sigue, no sé. Les cuento también que pueden levantar la mano y que ahí les damos el micrófono también para que puedan hablar si necesitan explayarse de forma más extensa con voz, en el fondo, si lo prefieren. Así que abrimos el espacio. Yo estoy mirando acá el chat. Camilo, todo claro, gracias. Sí, no hay preguntas por el momento. No hay preguntas y nadie quiere como comentar cómo ha sido su proceso, algún tipo de feedback, si es que lo ven pertinente, para que podamos también ir apoyándolos. Por ejemplo, si les pareció esta forma de proceder con el webinar tutorial, que es revisar en el fondo los avances para luego abrir el espacio de preguntas, o si les gustaría de una iniciar con preguntas para hacer más efectivo el uso del tiempo. A mí me gustaría como quizás que podamos ver cómo les pareció el espacio también. Aquí. No, por el momento no ha llegado nada más. Perfecto. A ver. Ahí llegó una pregunta de RCE. Ok. ¿Cómo funcionaría la elección del grupo para la evaluación si el programa es aplicado en diferentes grupos con diferentes características? ¿Qué pasa si ocurren cambios de beneficiarios, por ejemplo, en una empresa donde los colaboradores van circulando? ¿Cómo diferenciaríamos la eficiencia en cada grupo? Buenas preguntas, también más avanzadas. Mira, respecto a la primera, que es el programa es aplicado en diferentes grupos con diferentes características. Lo que se hace ahí, te lo estoy respondiendo de manera súper general, porque aquí habría que entrar a picar y al detalle de la muestra, ¿verdad? Pero cuando el programa se aplica en diferentes grupos con diferentes características,
lo que se hace es que se selecciona una muestra que preserve esas características de esos distintos grupos. Entonces lo que pasa es que si tenemos un programa que es aplicado en distintos grupos con diferentes características, generalmente vamos a necesitar un N, una muestra más grande para poder seleccionar, mantener como la representatividad de esos grupos dentro de la muestra, ¿ya? Eso es lo que generalmente pasa. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿qué pasa si ocurre cambios de beneficiarios, por ejemplo, en una empresa donde los colaboradores van circulando? Perfecto. Esto lo vamos a ver también más adelante, no se pongan ansiosos, pero en el curso esta pregunta se revisa en desafíos después del diseño, que se presentan las principales como desafíos de las evaluaciones de impacto, que tienen que ver con, lo voy a decir en inglés porque me cuesta la palabra en español, pero attrition, y bueno, con todo lo que tiene que ver con pérdida de muestra, con cambio entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, y todos esos desafíos se abordan de distintas maneras según el desafío que estemos hablando, la magnitud del desafío, pero hay ajustes a veces estadísticos, pero existen soluciones para solucionar ese tipo de problemas que son de estadística. Entonces te recomiendo que lleguemos a ese punto y si en ese punto hay dudas, lo abordemos específicamente, ¿ya? Porque es contenido muy pertinente del curso, pero es bastante avanzado para esta etapa. Sobre todo entendiendo que van la mayoría en el módulo 1 o 2, porque según el informe de avance que tenemos nosotros, nadie ha pasado el 3. Entonces, vamos con calma, es una pregunta muy pertinente, espero haber respondido de manera general, pero les sugiero que vayan avanzando para poder ir solucionando ese tipo de dudas más técnicas. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de aspecto técnico en la plataforma o algo? ¿O algún comentario sobre lo que más sigue? Ah, ok, hay una pregunta de Fernando otra vez aquí en el chat. ¿Cómo lograr una buena evaluación de impacto si no se previó al comienzo del proyecto? Perfecto, buena pregunta. Claro, la recomendación que nosotros hacemos como el gold standard, que hacemos nosotros y JPAL como socio, siempre es lograr que ustedes integren la evaluación de impacto como una cosa más que se hace en los proyectos, ¿verdad? Y dado que al integrarlo al principio es mucho más fácil, más barato poder llevarla a cabo, ¿verdad? De todas maneras, se puede hacer evaluación de impacto si no se previó al comienzo del proyecto. Va a depender cómo se logra, dependiendo de cuál es la intervención, cuál es el público objetivo, ¿verdad? Es muy difícil responder esa pregunta de manera general, pero existen maneras, no necesariamente con el método aleatorio, ¿ya? Porque no se aleatorizó. La gracia de aleatorizarlo antes de que empiece el tratamiento tiene que ver con que no sabemos en el fondo a quiénes les iba a tocar y a quiénes no. Y eso es lo que logra en el fondo que sea tan limpio y tan riguroso el proceso. Pero se puede intentar hacer y si no, se puede usar uno de los otros métodos que son cuasi experimentales o no experimentales también. O sea, existe la posibilidad de hacer una evaluación de impacto de todas maneras. Pero el óptimo es partir diseñándola al principio para poder en el fondo construir una línea de base que permita servir como también control al final y en el fondo todos los procesos que ustedes van a ir viendo en el curso. Espero haya resuelto tu pregunta, Fernando. ¿Cómo vamos? Creo que no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Perfecto. Ya, buenísimo, Fernando, quedó tranquilo ahí. Y a los 23 que asistieron hoy, desearles todo el ánimo y la energía en lo que viene. Se vienen cosas muy interesantes, piensen que estamos solo en la introducción. Cada vez se pone más técnico y en ese sentido vamos a estar aquí cada vez poniéndonos más técnicos también para poder apoyar sus dudas. También les pido que entiendan que a veces no podemos meternos en el detalle de cada proyecto y que para eso también está el curso presencial, pero que vamos a hacer lo posible para resolver de la mejor manera las preguntas que ustedes vayan teniendo. Entonces, hoy nos concentramos en estos dos módulos, la próxima va a ser con foco en los que vienen, ¿ya? La próxima, como les decíamos por mail, es el próximo martes. Todos los martes vamos a tener esta instancia a la misma hora para que se la agenden, igual les va a llegar la invitación. Y les cuento también que en términos de los próximos pasos del proyecto,
Ustedes van a seguir cursando el curso virtual, ¿verdad? Que tiene como fecha límite la última, o sea, la semana del 13 de mayo. Y lo que se viene es que la próxima semana les va a llegar un correo con las instrucciones para la postulación al curso presencial de evaluación de impacto que se realizará en México, Monterrey, del 20 al 23 de mayo. ¿Ya? Esos resultados ustedes van a postular entre la próxima semana y la semana del 1 de abril, y la semana del 8 de abril están los resultados listos con la publicación de los seleccionados para participar en el curso. También me parece importante recordar estas fechas para que todos las tengan a mano. También recordarles que cualquier duda técnica de la plataforma de contenido, aquí estamos como equipo, los vamos a estar apoyando. Y eso, espero que estén muy motivados avanzando en el curso y gracias por asistir a esta instancia de apoyo. Esperamos que les haya servido y esperamos que tengan una buena tarde de martes también. Gracias a todos, saludos, me despido no diciéndoles más que les vamos a enviar el video, el link del video, la presentación también se la vamos a hacer llegar a los correos respectivos, igual que unas preguntas y respuestas frecuentes que se han presentado de aspectos técnicos y cualquier cosa, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos, muchas gracias.